Madre mía, que si se ha liado parda con Can Yaman y Demet Özdemir. Parece que el actor turco ha soltado una bomba, algo que nadie se esperaba, y es que, según dicen por ahí, los ha destrozado a todos. Y no me refiero a que haya roto algo físico, sino a nivel personal y profesional. Yo cuando me enteré de esto me quedé choqueada. Porque todos recordamos la química que tenían en la serie, ¿verdad? Era una cosa espectacular, de esas que te hacen suspirar y pensar, uff, estos dos tienen que estar juntos sí o sí. Y de repente, ¡zas! Esta noticia. A ver, para ser honestos, a mí me da la impresión de que aquí hay más miga de la que nos están contando. Porque el titular es muy fuerte, Can Yaman destroza a Demet Özdemir. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Nadie esperaba esta razón oculta. ¿Ha dicho algo de ella en una entrevista? ¿Ha filtrado algo alguien cercano? Es que me huelo a salseo del bueno aquí, de ese que te deja pegado a la pantalla. Muchos dicen que Can Yaman está en un momento de su carrera en el que quiere reinventarse, ¿no? Que ya no quiere ser solo el chico guapo de las telenovelas turcas. Y quizás para marcar ese cambio, necesite distanciarse de lo que le dio fama, y eso incluye a Demet Özdemir. Es como decir, yo valgo más que solo esto. Pero de ahí a destrozar, hay un trecho. Yo lo que sospecho es que esto va más allá de una simple separación profesional. A lo mejor hubo algo más entre ellos que terminó fatal. ¿Creéis que hubo un rollo real y que se acabó mal? Porque cuando la gente se involucra a nivel personal, las heridas pueden ser mucho más profundas y difíciles de sanar, ¿no os parece? Y entonces las palabras o las acciones pueden ser mucho más hirientes. Imaginad la situación. Él lanzándose a nuevos proyectos, quizás más ambiciosos, más serios. Y ella, que también está en su camino, quizás se siente atacada, minimizada por él. O peor aún, que Can haya hablado de su relación pasada de una manera que ha dejado a Demet por los suelos. Es que me imagino el drama detrás de cámaras. ¿Y la razón oculta que nadie esperaba? Esa es la clave, ¿verdad? Porque si fuera algo obvio, tipo, no nos entendíamos, pues vale. Pero si es algo que nadie se imaginaba, eso es que tiene que ser gordo. A lo mejor está relacionado con algún contrato, con alguna decisión que él tomó y que a ella le afectó directamente. O quizás algo más personal, algo que solo ellos dos saben y que ha salido a la luz de la peor manera. Yo creo que Can Yaman últimamente está intentando proyectar una imagen muy diferente. Se le ve más intenso, más profesional, queriendo ser reconocido por su talento y no solo por su físico. Y si para el Demet representa una etapa que quiere dejar atrás de forma contundente, pues igual ha decidido hacer una limpieza profunda. Y ojo que a veces para avanzar hay que quemar puentes, pero con cuidado de no herir a los demás de forma innecesaria. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está jugando una partida muy arriesgada. Está buscando esa validación que va más allá de ser un ídolo de masas. Y si para conseguirlo tiene que, como dicen, destrozar la imagen de su antigua pareja o de su pasada etapa, pues parece que está dispuesto a hacerlo. Es un poco cruel, si os soy sincera, pero bueno, esto es el mundo del espectáculo, ¿no? A mí me da pena por Demet, la verdad. Porque por lo que se ve, ella siempre ha sido muy profesional y ha salido adelante con su carrera. Y que ahora, años después, su nombre salga a colación de esta manera, ligada a una acción negativa de Can, pues no me parece justo. ¿Y esta razón oculta, a qué nos referimos? ¿Es que acaso él cree que ella se ha aprovechado de su fama? ¿O que ella no le apoyó en algún momento crucial? Son tantas las posibilidades que mi cabeza no para de darle vueltas. Para ser honestos, este salseo me tiene enganchadísima. Porque detrás de las cámaras, de las entrevistas perfectas y de las sonrisas, seguro que hay una historia mucho más turbia y complicada de lo que nos muestran. Y esta historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con este giro inesperado, creo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que Can Yaman ha hecho esto a propósito para marcar su nueva etapa, o creéis que hay algo más profundo detrás de sus palabras?